Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, me acabo de comprar una trituradora de jardín, una trituradora de ramas, que llevaba tiempo mirando de comprar, pero la verdad que no me convencían lo que oía de ellas. Pero bueno, al final la he comprado, la tengo aquí, así que si os parece, os quedáis un rato, pues la probamos y vemos si realmente merece la pena comprarla. Bueno, os estoy enseñando la caja donde tenéis las principales características. Quizá lo más destacable es la potencia, 2800 vatios. El diámetro de las ramas, el grosor máximo de las ramas que puede triturar según las instrucciones, son 45 milímetros. Ya es una ramita bastante gruesa. Y si veis abajo, bueno, dice que tiene 3 años de garantía, hecha en Alemania. La compré en el Aldi, como veis ahí, en la red esta de supermercados Aldi. La apariencia es que es una máquina bastante robusta. Se ven otras quizás más simples y lleva incluso el recogedor integrado que ayuda un poco a dejar recogido y limpio la zona donde estamos desbrozando. Quizá la apariencia es más de una máquina, una trituradora un poco más cara, teniendo en cuenta un poco lo que he visto en el mercado, tanto en páginas online como incluso en algún centro comercial. Para montarla es poner 4 tornillos de la parte, digamos, de la trituradora en sí, de la parte de arriba al bastidor, y colocar lo que es la caja recogedora en la parte inferior. Montar las ruedas, que son otros 2 tornillos, y los 2 taquitos negros de apoyo. Es muy sencillo y por lo tanto no voy a entrar en el montaje. Ahí os dejo la foto del precio. Creo que el precio original eran 129, por lo que puedo ver, y estaba rebajada a 99. Por lo tanto me pareció muy buen precio. Y ya está, aquí la tenemos montada, colocada en el jardín con un montón de ramas esperando, y la vamos a probar. Como acabáis de ver, la parte fácil con madera, con ramas ya secas del año pasado, y ahora con ramas verdes recién cortadas, con hojas y todo. La verdad que lo traga muy bien, tampoco se puede abusar porque si no se embozaría. Si bien tiene un botón que de una opción dándole hacia atrás a las cuchillas ayuda a desembozar. Bueno, ahí se ve cómo ha quedado. Para abrir, para que funcione la máquina, hay que poner ese pequeño pestillo de seguridad en el cajón. Es decir, que la máquina no podría funcionar sin el recogedor, la parte de abajo. Y veis que las ramas verdes solo quedan cogidas por la piel y quedan totalmente cortadas. Sí que las más finas quedan un poco cogidas, pero se puede arreglar. Bueno, como veis, con ramas secas va perfecto. Quizás eche en falta el pujador que algunas máquinas he visto que tienen cuando ya queda la parte final de la rama, pero incluso la absorbe, la traga bastante bien. Hace falta simplemente aguantarla y ya está. Tritura con bastante facilidad ramas, ¿no?, de un buen diámetro. Como veis, esta, por ejemplo, no sé si llega a los 4,5, pero sí la tritura con mucha facilidad.
Para mi caso, este diámetro, pues más que lo que realmente necesito. Esta rama la he puesto como prueba, pero ya este diámetro lo cortaría en trocitos y lo metería en la barbacoa. Aquí veis cómo va quedando. Sea el pestillo que os comentaba, que sea de poner y quitar para que la máquina encienda y para poder sacar el cajón, como una especie de mecanismo de seguridad, que sin estar el cajón puesto pues no se puede poner la máquina en marcha. Bueno, veis que alguna ramita pequeña sí pasa entera. Ya cuando pasamos a triturar por ramas muy pequeñas. Esto se puede arreglar ajustando la cuchilla para ramas más gordas o más estrechas. Bueno, hacemos por última vez el intento con una rama. Triturar, y aquí vemos cómo ha quedado. Que los trozos son gordos porque la rama era gorda, pues realmente quedan abiertos, lo cual facilita mucho la descomposición si pensamos usar los restos para hacer compost. Bueno, aquí estarían restos, ramas verdes. Vale, y metí todo lo que sacaba del jardín y de la huerta que bueno, veis cómo queda. Echado incluso los restos de tomateras y pimenteras de la huerta. Los trocitos de la rama más gruesas, lo verde. Donde mejor tritura realmente es las ramas secas. Vale, esta es la rueda que os decía, que se puede ajustar la distancia entre la cuchilla y la parte fija para que triture mejor las ramas delgadas o para que pase mejor las ramas gruesas. En función del material que tengamos que triturar, pues se puede ir ajustando. Estos son restos de poda. Bueno, realmente después de estar triturando restos de poda que tenía acumulados más los restos nuevos, puedo decir en mi caso que sí merece la pena y que sí estoy encantado con la máquina, sobre todo para librarme de todos esos materiales, restos de poda que se van generando invierno tras invierno. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal, y si no os ha gustado, pues dejar vuestro comentario constructivo e intentaremos mejorar. Hasta luego y nos vemos en el próximo.